de la Moneda. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Este es nuestro espacio de análisis y de debate aquí en Cable Noticias, la otra cara de la moneda. Ustedes saben lo que les prometemos, distintas lecturas y visiones de los hechos que nos importan a los colombianos para que usted se haga su propia conclusión, como nos gusta, de manera fundamentada y argumentada. Participe con el numeral Debate la otra cara. Estamos ahí constantemente leyendo sus opiniones, sus argumentos, porque estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Dicho esto, nuestro tema del día. Hoy vamos a analizar un tema que tiene distintas lecturas y desde luego levanta polémica. Un acuerdo que fue ya aprobado por el Consejo de Bogotá que establece que se va a señalizar las zonas en Bogotá donde está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, entre otras. La idea es 200 metros alrededor de estos lugares en donde está prohibido buscar esta señalización. La gente que defiende esta medida asegura que esto protege a la infancia, protege a la ciudadanía, le hace entornos seguros. Otras voces dicen que esto estigmatiza e incluso le achacan vicios de legalidad al acuerdo. Ya vamos a analizar estos distintos puntos de vista. Ya les presento también a nuestros invitados especiales, pero antes veamos una nota cortica para conocer algunos detalles de este acuerdo. Volvemos y arrancamos el debate. Señalizar las zonas donde está prohibido consumir marihuana u otras sustancias psicoactivas es lo que hará Bogotá de manera progresiva luego de que el Consejo de la capital aprobara un acuerdo que así lo estipula y que está ya para la firma del alcalde Galán. La señalización estaría en un perímetro de 200 metros circundantes a las instituciones educativas, estadios, coliseos, centros deportivos, parques, plazas, plazoletas, sistemas de transporte público, instituciones prestadoras de salud e instituciones de protección social. Con esta nueva implementación, la capital estaría siguiendo el paso a otras ciudades de Colombia que ya cuentan con esta medida, como Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales y Barranquilla. Quienes defienden la medida argumentan que con estas señales los ciudadanos podrán identificar con claridad los lugares en donde no está permitido el consumo y así sentirse más seguros, mientras que otros aseguran que el acuerdo tiene vicios de legalidad y genera estigmatización. Bien, pues para conocer los distintos puntos de vista de este acuerdo y de esta medida que se implementaría en Bogotá en los próximos meses, no hay fecha todavía, pero se implementaría porque ya está para firma del alcalde Carlos Fernando Galán. Nos acompaña hasta ahora Isaac Morales, él es politólogo, también coordinador de la línea de seguridad ciudadana y convivencia de la Fundación Paz y Reconciliación. Isaac, bienvenido aquí al debate La Otra Cara. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a los compañeros de la mesa y claramente a la audiencia. Gracias, Isaac. También está con nosotros Andrés Barrios, él es concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, autor también de este proyecto de acuerdo, él es el que sacó adelante esta medida. Concejal, bienvenido. John, muchas gracias por esta invitación, un saludo especial para usted, para la audiencia y por supuesto para el colega, el concejal Cuesta, para el ex viceministro Niño y el señor Morales. Sí, ya lo presentaba el concejal Barrios, está con nosotros aquí, Gustavo Niño Furnieles, él es ex viceministro de Defensa. Gracias, Gustavo, y bienvenido por aquí a este espacio. Gracias, John, gracias también a todos los televidentes y también a los compañeros de panel, al concejal, a los concejales y también al doctor Morales. Sí, y también saludo a José Cuesta, concejal de Bogotá por el Pacto Histórico. Gracias, concejal, bienvenido aquí al debate La Otra Cara. John, muchísimas gracias, muy contento de estar en este debate, me interesa trabajarlo a fondo y por supuesto un saludo muy especial a los compañeros de panel y al concejal colega Andrés Barrios, con quien nos vemos todos los días, normalmente en la otra cara de la moneda, pero allá en el Consejo. Y esa es la idea, que eso pase acá, lecturas de contraste, para que la gente allá en sus casas se haga su propia conclusión, pero de manera informada, como nos gusta, cada uno dando ese debate de argumentos aquí en la otra cara de la moneda. Bien, hay muchos puntos por analizar después de esta medida, pero les quiero preguntar de manera general por la misma para que la gente la entienda. Ahí en la nota hablábamos un poco de la señalización y en qué consiste, pero ¿qué les parece si le damos la palabra primero al concejal Barrios, autor de este proyecto, concejal, para que nos explique en qué consiste la medida y ustedes por qué la defienden, por qué consideran que esto sí protege a la ciudadanía?
Bueno, John, lo primero es que este acuerdo al que el Consejo de Bogotá le ha dado viabilidad y que pasó a la sanción del alcalde mayor, el 097 del 2025, busca que recuperemos nuestros parques, nuestros entornos escolares para los niños principalmente. Y básicamente lo que nosotros estamos buscando en este proyecto de acuerdo es que haya una señalética clara, así como hay una señalética que dice prohibido el ingreso de mascotas, así como a veces usted encuentra una señalética que dice espacio libre de humo, pues lo que estamos pidiendo es que, de acuerdo con la normatividad vigente que tiene Bogotá, que es el decreto 825 del 2019, se señalicen estos espacios donde los niños tienen unos derechos prevalentes de acuerdo con nuestra constitución política. Entonces, básicamente el proyecto lo que está buscando es que los lugares que indica el decreto 825 se señalicen como esos espacios libres de droga, y en esa medida creo que es muy importante recuperarlos de manos de los jíbaros y de los consumidores, que son los que se han apropiado de estos espacios. Entonces, lo que hay que definir aquí es muy importante. ¿Estos son parques o son puntos de venta que tienen los jíbaros? Concejal, entonces, aquí ustedes no están estipulando nuevos sitios en donde se va a prohibir el consumo. Básicamente lo que quieren es señalizarlo, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Nosotros no estamos estipulando ningún sitio nuevo, Eso ya está sino en el los decreto. que contempla el decreto 825 del 2019, que es el que está vigente hoy, porque esta administración, particularmente, inicialmente el alcalde Galán dijo que iba a expedir una nueva reglamentación. Esa reglamentación no llegó y pues en esa medida no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos que los parques están tomados por los jíbaros y por los consumidores, los entornos escolares. Entonces, lo que estamos diciendo es sencillamente señalicémoslos, así como se señaliza cualquier tipo de espacio, sobre todo para facilitar el tema de proteger los derechos de los niños, que se cumpla, John, la normatividad vigente, que es tan importante. Y por último, también señalar que esto tiene un efecto muy importante en materia de convivencia, que sepamos respetar los espacios. Y ya hablamos cada de esos temas de fondo, pero quería darle claridad a la medida como tal. Y son 200 metros alrededor del parque. O sea, Claro. no es solo la señal en el parque como tal, sino 200 metros alrededor. De acuerdo, pero eso no lo estableció el proyecto de acuerdo mío, sino que eso lo establece ya el decreto 825 del 2019 del alcalde Peñalosa, que dice que no se puede consumir en parques, en entornos escolares, en el espacio público, digamos, en el transporte público, y señala que 200 metros a la redonda tampoco debe haber consumo de estas sustancias. Bien, entendida entonces la medida, le pregunto, concejal Cuesta, su opinión sobre la misma, porque sé que usted tiene una lectura bastante crítica de la medida y de la efectividad de la misma. ¿Por qué? Bueno, lo primero que quiero decir es que no solamente tengo una opinión distinta, sino que tengo un proyecto de acuerdo radicalmente distinto, que no ha sido tramitado, entre otras cosas, pues porque nosotros hacemos parte de una bancada de oposición que es minoritaria frente a una coalición de gobierno que por supuesto prioriza aquellas iniciativas y proyectos de acuerdo que tienen que ver exactamente con la coincidencia de los lineamientos políticos de la administración del alcalde Galán. Tiene mucho que ver ese proyecto de acuerdo del que yo soy el autor, porque es de alguna manera el complemento de la iniciativa que presentó exactamente el concejal Barrios. Debo decir públicamente, usted lo sabe muy bien, yo voté en contra. Cuando yo hice la explicación del voto negativo al acuerdo que fue aprobado sin duda alguna en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, dije, ojo, viola la sentencia C-127 de 2023. Ojo, puedo perfectamente creer que es altamente probable que el alcalde Galán lo vaya a objetar. Viola la sentencia C-127 del año 23, que en mi opinión, porque aquí se acude, por ejemplo, al decreto de la administración de Peñalosa, pues ese quedó ya, es un decreto desueto, porque ya hay una sentencia de carácter constitucional reciente, que es la del 2023, ¿qué dice? Básicamente establece una relación de armonización frente a una tensión de derechos, que son los derechos, la priorización, lo señala la sentencia de la Corte, es priorizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, frente a lo cual, entre otras cosas, el concejal Cuesta, que representa a la Colombia Humana en el Consejo de Bogotá, está totalmente de acuerdo. Priorizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Pero
lo que se olvida exactamente el acuerdo del concejal Barrios es que luego de decir eso con toda claridad, digamos, definición que yo la suscribo, la prioridad son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero ojo, Bogotá, datos estadísticos de la Secretaría de Salud, tiene 500.000 consumidores de marihuana. Entonces, la pregunta obvia que se hacen los magistrados y magistradas de la Corte es, ¿qué hacemos? Pues para el caso de Bogotá con estos 500.000 consumidores de marihuana, ¿los vamos a seguir reprimiendo? ¿Los vamos a seguir violentando en sus derechos fundamentales? El artículo 16 de la Constitución del 91. Entonces dice, sí, hay que dar una respuesta concreta también a ese otro conjunto de derechos que están en tensión con los primeros que ya señalé. ¿Y qué dice? Establece taxativamente, le entrego la pelota a los alcaldes de todo el país para que ellos reglamenten en clave de armonización. Claro, eso en Bogotá no ha pasado todavía. En clave de armonización. Que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean priorizados, pero que los derechos de los consumidores, por ejemplo, a consumir marihuana también sean reglamentados. Mi proyecto de acuerdo, por ejemplo, dice, y tiene que ver exactamente con lo que ha propuesto Andrés, si aquí hay una señalización en donde está prohibido consumir, pues aquí tiene que haber, es mi propuesta en el proyecto de acuerdo que espero que se tramite, también tiene que haber una señalización de territorios y espacios públicos en donde pueda haber efectivamente la posibilidad de ejercer el derecho a la dosis personal. Entonces, claro, pero entre no otras parques, cosas... no o sea, en otros escenarios distintos a los que contempla el decreto. Sí, por supuesto. Okay. En otros, concretamente, por ejemplo, en mi proyecto de acuerdo se establece que cada localidad deberá establecer un determinado espacio público en donde específicamente se pueda efectivamente adelantar el ejercicio de la protección del derecho constitucional, del derecho a la dosis personal consagrado en sentencias previas y que está recogido exactamente en la sentencia C-123. Lo que no puede ser es, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa que voy a hacer, Andrés. Vamos a suponer que no lo objeta el alcalde. Vamos a suponer que no lo objeta, que creo que lo va a objetar. Bueno, podría ser que no lo objete y acuda simplemente a la actitud del alcalde de Medellín. El alcalde de Medellín, a propósito de la sentencia C-127 del año 2023, optó por hacer una lectura absolutamente absurda. Y es que declara que en el espacio de Medellín, en todo el territorio de Medellín, no se puede fumar marihuana. Ya hay una demanda ante la Corte Constitucional. Ese decreto del alcalde de Medellín se va a caer. Bien. Entonces, si aquí no se objeta, inmediatamente yo le voy a decir qué voy a hacer yo. Interpongo una tutela por principio de igualdad, que espero que sea revisada en la Corte Constitucional. Si hay señaléticas, como usted las llama, para efectivamente establecer la priorización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, impidiendo que ahí se pueda consumir, también en función de representar los derechos de 500.000 bogotanos, interpondré una tutela para decir que el alcalde de Bogotá inmediatamente tiene que establecer cuáles son los sitios en donde sí se puede efectivamente consumir. Termino con esto. Es que nosotros no podemos, digamos... A mí lo que me genera un poco es la siguiente reflexión y preocupación. Es que nosotros no podemos seguir optando por desarrollar una política del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra. Cuando hay, por ejemplo, Rock al Parque. Ese es un sitio en donde hay un consumo masivo. ¿Cuántos son diariamente? 100.000 personas allí. Y son 4 días, 500.000 de personas consumiendo todo tipo de sustancias psicoactivas. En vez de seguir negándonos a una realidad, tenemos que reglamentarla justamente para proteger los derechos de los consumidores. Y un último dato. Hoy se aprobó, y usted estaba ahí, bueno, en la comisión del plan de la cual yo soy el vicepresidente, se aprobó hoy electrónica al parque. Y en electrónica al parque, Juan Baena, que es del nuevo liberalismo, que hace parte de la mesa canábica conmigo, claro, entonces, ¿qué dice dentro de los articulados más específicos de electrónica al parque? Eso está en una visión, digamos, anticipatoria. Concejal, concluyamos. La gente va a hacer unos consumos excesivos, entonces una de las solicitudes es que la administración distrital, en el momento en que se apruebe electrónica al parque, tenga la disponibilidad y asistencia en materia de agua suficiente para un número de 100.000, 200.000 personas que tendrá electrónica al parque. Es una realidad, nosotros no la podemos esconder. Sí, y ya andamos precisamente en eso. Tranquilo que le voy a volver a dar la palabra, pero no se me tome la palabra de esta forma, porque aquí todos necesitan hablar. Y esto
esto evidencia, esta argumentación del concejal Cuesta evidencia que esto es un problema de seguridad y de convivencia ciudadana, incluso de salud pública de fondo. Es decir, esto no es un tema de forma. Y en ese sentido quiero preguntarle, Gustavo, su visión. ¿Qué tanto contribuye esta medida a esa seguridad ciudadana, a esa convivencia, a la protección de la infancia? Bueno, 2 puntos. Contribuye mucho. Inicialmente, el primer punto es muy positivo lo que hace el Consejo en cabeza del concejal Barrios, porque ayuda a reglamentar, digamos, muy bien el espacio público. Bajo la sentencia 127 que menciona muy reiterativamente el concejal Cuesta, es muy importante que las ciudades, que el jefe de policía de las ciudades, que el consejo de las ciudades reglamente estos espacios. Es muy importante proteger a los niños, niñas y adolescentes, porque el consumo, por ejemplo, en Bogotá ha aumentado bastante y adicionalmente se están viendo los niños, niñas y adolescentes, digamos, sin espacios para poder llegar a disfrutar del espacio público. Pero en otro lado también hay que hablar claramente de la ausencia de la reglamentación completa del cambio del decreto que sacó la administración Peñalosa. El alcalde Galán en su plan de desarrollo incluye la propuesta de reglamentar esto, basado también en la sentencia 127, y es necesario que las ciudades avancen en esta reglamentación y esta discusión. Hay una realidad y es que el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo no está penalizado como tal, ¿sí? Esto no significa que haya una promoción de eso, pero hay una garantía de ese derecho que se tiene que cumplir. Hay que revisar cómo eso no riñe con que los espacios de los niños y de los ciudadanos que no quieren ni fumar ni consumir se vean, digamos, afectados. Y esa es, digamos, la apuesta principal que tienen que darse los alcaldes en las diferentes ciudades para poder garantizar que haya una mejor convivencia y sobre todo que no sean aprovechados. Esa falta de regulación no sean aprovechados por los jíbaros, no sean aprovechados por los conflictos de bandas delincuenciales que, por ejemplo, en Bogotá pues se han aumentado. Si nosotros vemos ahorita en Bogotá, esto tiene una relación muy importante y es la venta de estupefacientes, el sicariato, la inseguridad, y esto tiene una columna esencial para poder entrar en ese debate. Es muy importante que el alcalde ojalá firme este decreto porque avanza en eso y avance también en la regulación, expidiendo también un decreto donde actualice qué va a pasar en los espacios públicos. Ojalá que no sean parques los que se definan para poder consumir. Eso sería muy, muy triste para la ciudad. Que hayan propuestas, concejal, que hayan otro tipo de espacios en donde no riñan sobre todo con los niños, niñas y adolescentes que tienen la prioridad constitucional y que tenemos que protegerlos como ciudad. Y miren que esta exigencia de la reglamentación, independientemente del pensamiento que se tenga, es la exigencia común que se le hace a los alcaldes, la reglamentación sobre este tema. Pero Isaac, Gustavo decía un tema muy clave y es que aquí hay que armonizar, por un lado, los derechos de los niños a que no se expongan a inseguridad, a microtráfico. Vemos que la Secretaría de Salud expone que más de 6.000 niños entre los últimos 4 años han consumido drogas, es decir, una situación bastante peligrosa versus estos derechos que dice el concejal Cuesta tienen los consumidores, la no estigmatización. Es un tema de salud pública. ¿Cómo armonizar estas dos cosas? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que definitivamente eso es una cosa que genera muchísimo debate y dos polos completamente opuestos. Unos pro prohibir todo y otros pro legalizar todo, ¿sí? Pero yo sí creo que aquí, por lo menos en la mesa, y la mayoría de la audiencia puede estar de acuerdo con lo que decía el concejal Cuesta, y creo que el concejal también lo mencionaba, y es la prevalencia de los derechos de los menores. Eso, digamos que no es un punto de discusión. Pero lo preocupante de la situación del acuerdo, de la propuesta de acuerdo, que yo creo que la lectura que hay que tener es la raíz de lo que puede ser el asunto. Yo creo que esto hay que verlo como un asunto relacionado con conflictos. O sea, es conflictivo, por ejemplo, un consumidor de marihuana, que también estoy de acuerdo con el concejal Cuesta, y es pensar también en otro tipo de sustancias, ¿sí? El consumo de marihuana puede generar un conflicto en un barrio precisamente porque genera humo, ¿sí? ¿Qué hizo Ámsterdam en su momento? Creó los coffee shops y la gente va y fuma en los coffee shops y lo hace, digamos, de una forma como tranquila. Pero digamos que el tema de señalizar la ciudad, eso implicaría poner señales como la que veo aquí en casi el 90-95%, o sea, de toda la ciudad, de todo el territorio de la ciudad. O por lo menos el 70%, 80%. 80%, o sea, es que si uno se pone a pensar una estación de Transmilenio alrededor de 200 metros, ya eso es una zona grande. Un parque alrededor de 200 metros, grande. Hay una cantidad de colegios en esta ciudad también, entonces yo creo que eso va a ser bien complicado con relación a la cantidad de señalizaciones que se van a poner. Eso por un lado, pero yo quiero volver al punto del principio. ¿Cómo
entendemos esto como un problema de conflictos, ¿sí? Y no radicalizar el conflicto, que yo creo que eso termina profundizando un poco más el conflicto. O sea, prohibir las posturas prohibicionistas llevan al otro extremo. Y más bien, ¿por qué no se piensa en unas zonas de acuerdos o en unas zonas grises en las que se puedan plantear propuestas, y ojalá que el Consejo así lo determine, en por lo menos pensar, por ejemplo, en unos horarios, ¿sí? Yo de hecho veía un video del concejal Barrios ahorita de una persona borrosa y con una voz distorsionada diciendo que su parque estaba lleno de personas que consumían y que era un sitio en el que transitaban menores de edad, personas mayores y demás. Pero lo hacen en todos los horarios. O sea, a las 10, 11 de la noche, ¿qué hace un menor de edad en un parque, por ejemplo? Es una pregunta que hay que hacerse. Y más bien, ¿por qué no pensar en esa juventud que hoy ocupa realmente los parques a esas horas y se van y se parchan porque no tienen la capacidad de pagar un cover o irse a un sitio donde puedan estar tranquilos consumiendo sus sustancias psicoactivas y demás? Entonces yo creo que el punto, John, es tratar de pensar en la necesidad de mediar y de buscar un punto medio en la solución del conflicto. Es que también irse a los extremos es una cosa bastante compleja. Y otra cosa, la sentencia C-127 del 2023 es muy clara en la medida en que hay que buscar esa ponderación de los derechos, tanto de los niños como el desarrollo de la personalidad, creo que es el derecho que se menciona, para los consumidores. Pero también... ¿Y están en la misma balanza, Isaac? No, yo no estoy diciendo eso, yo creo que, pero es que hay una prevalencia de los derechos de los menores y por eso partí desde ahí, porque creo que es un punto de acuerdo en todos los que estamos en la mesa y que muy seguramente la audiencia también. Pero la sentencia y la Corte también es clara en decir no hay que criminalizar al consumidor, ¿sí? Es que ese es el problema, que se va a estigmatizar aún más a la persona que fuma marihuana, que puede estar metiendo un pase de lo que sea en la calle, porque pues está señalizado, ¿sí? Y ese no es el punto de lo que se debería hacer. Es un punto, yo creo que buscar unos horarios y unas formas de buscar soluciones. Otra cosa, la misma Corte ha tumbado decretos que han intentado hacer lo mismo. No sé si señalizar, pero Soacha, Bucaramanga, creo que la capital de Arauca, tuvieron los mismos decretos que, por cierto, viene una reglamentación del mismo código de la ley 1801 del 2016, que pues todavía nadie ha sido capaz de entender cómo se hace. Porque precisamente se llevas a los extremos de la criminalización y de la estigmatización y no atender esto como un asunto de salud pública, que definitivamente es la razón. Bien, concejal, ¿qué responder a estas críticas? Esta crítica de que va a ser el 80% de la ciudad señalizada, o sea, esto es así, ¿esto qué tanto asidero tiene? 80-90% de la ciudad señalizada, ¿y esto estigmatiza o no al que consume y al que está consumiendo dentro de la legalidad? Porque recordemos que está en la dosis personal permitida. Bueno, pues lo primero que yo quisiera recalcar es que esto es lo que necesitamos en Bogotá, una señalización en esos espacios que son para los niños, como son los parques y los entornos escolares. Esto se necesita y es una señalización, como yo ponía ahorita el ejemplo, pero vuelvo a reiterarlo. Cuando le dicen a usted prohibido ingreso de mascotas, cuando le dicen a usted en una cafetería, como decía ahorita, espacio libre de humo. Entonces aquí lo primero es, no se está buscando estigmatizar a nadie. Es más, yo no he usado la palabra prohibir, digamos, la palabra prohibición la han hablado otros, no yo. Lo que el decreto 825 dice es que no está permitido el consumo en esos espacios. Fíjese un ejemplo, John, que me pasó en las redes sociales. Tan pronto se publica que efectivamente la plenaria del Consejo avaló y acompañó mayoritariamente esta propuesta, me escribió @DRA Mezcalín y me dice, continuaremos pegándolo en casa. Pues, es decir, ojalá pues no consumiera, pero está en su libre albedrío, en su decisión de hacerlo, y lo protegen unos derechos que claramente la Corte Constitucional los ha mencionado. Pero primero, para responder al concejal Cuesta, yo creo que la sentencia C-127 del 2023 pues efectivamente es muy importante, pero esa sentencia también señala esto, y abro comillas: el interés superior del niño es un derecho sustantivo, pues debe ser una consideración primordial
al momento de sopesar los distintos intereses en juego en la toma de una decisión en cualquier ámbito. Digamos, yo no estoy hablando aquí de señalicemos zona libre de droga, el Rock al Parque, las fiestas electrónicas como esta que se aprobó hoy. Sin duda creo que lo que necesitamos es una gran campaña de prevención al consumo de droga, porque el problema de la droga es una realidad. Decía ahorita el colega Cuesta que son más o menos 500.000 bogotanos. Digamos, yo no conocía, digamos, como tal esa cifra, que creo que sería interesante saber de dónde sale esa cifra. Lo que sí sé es que, y no por cuestionarlo, sino por conocer realmente, pero el IDIPRON, por ejemplo, ha dado cifras, y el IDIPRON dice, tenemos un problema de habitabilidad en calle, tenemos 10.000 habitantes de calle, y la mayoría de ellos, ¿por qué están ahí? Por el maldito veneno de la droga. Entonces yo, antes que ser concejal, soy padre de familia, y como padre de familia he aprendido algo, John, es que un niño observa y aprende. Entonces, en los entornos que son para los niños, es que yo no he visto que se diseñe un parque pensando entonces que en el rodadero es el espacio para meterse un porro. Yo no he visto eso. Yo creo que diseñan un parque para pensar en el niño, en facilitarle el espacio al niño, que el niño pueda jugar, recrearse allí. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera señalar. Aquí tenemos en Bogotá 5.200 parques, tenemos más de 2.000 colegios entre privados y públicos. Lo que estamos pidiendo es los espacios donde están los niños, por favor tengamos una señalética clara, que esta señalética yo no veo que esté, digamos, estigmatizando a nadie. Ahora, la reglamentación de ser aprobado, pues ya me notificaron de una primera tutela, pero decirle que sobre todo si el alcalde sanciona este proyecto de acuerdo, será la administración, no seré yo, será la administración quien nos diga cómo, digamos, va a funcionar, qué va a decir la señalética. Digamos, esta es la propuesta mía como concejal, pero a la final yo no termino decidiendo, digamos, claro, eso. Concejal. Y por último, para responder otra cosa. El problema del consumo es un problema que genera conflictividad, y yo creo que en la medida en que esté señalizado, digamos, yo creo que a mí me ha faltado es la norma, poner acá la norma. Le voy a decir por qué. Le pongo el caso de la localidad de Suba, en el barrio Villa del Prado, el Parque La Pirámide. Cuando yo llegué allá tenían un problema grande de consumo y no conocían que existía el decreto 825 del 2019. Qué bueno es que ahora ellos mismos instalaron un letrero, y con ese letrero ellos le están diciendo a los jóvenes, no ellos como regañándolos, sino hay un letrero que es un decreto que está vigente y que dice esta actividad no está permitida en este espacio. Entonces esto ayuda también en últimas a mejorar los problemas, John, de convivencia que hoy tiene Bogotá. Y ese objetivo de proteger a la infancia, a la adolescencia, es un objetivo muy loable. A mí lo que me causa impresión es el porcentaje de la ciudad que estaría señalizada. Es que estamos hablando del 80% de la ciudad, porque no solo serían colegios, sino sería, por ejemplo, las estaciones de Transmilenio. De acuerdo, pero a mí me gustaría que me respondiera, digamos, qué estudio técnico hoy nos muestra que es el 90% de la ciudad. No, digamos, pero es que es sentido común. Pero, pero es que uno no puede, esto no es sentido común. Aquí es con argumentos, y argumentos ojalá técnicos, que usted diga, oiga, es que su propuesta de señalización básicamente busca, ahora, es decir, si el 90% de la ciudad son espacios para los niños, y así está concebido en nuestro urbanismo, pues nosotros no podemos luchar con eso, no podemos pelear con eso, son espacios para los niños. Claro, pero por ejemplo las estaciones de Transmilenio están, ¿no? Claro, pero usted se ha dado cuenta de los videos y el malestar que le genera a la ciudadanía cuando hay gente que va consumiendo y prácticamente ¿tiene algún estudio de qué porcentaje de la ciudad estaría señalizado? No, realmente yo creo que eso también falta de parte de la alcaldía mayor, de parte de la Secretaría de Salud. Para que, como usted dice, hablemos con el soporte de la cifra. Concejal, mira, el concejal Barrios, pero espéreme, el concejal Barrios tiene un objetivo muy loable, y quiero que usted responda sobre este tema, porque seguramente mucha gente allá en casa y muchos papás nos están viendo. Y el objetivo es no exponer a los niños, a los adolescentes, al consumo de drogas, y además a facilitar de una u otra forma el microtráfico alrededor de los colegios, alrededor de los parques y demás. ¿Qué punto medio ustedes ven que se oponen a esta medida para que ese objetivo de protección a la infancia y adolescencia se cumpla? Es que justamente iba dirigida mi propuesta a eso. O sea, salgamos de un punto en donde desde Barrios en adelante, incluyendo los tres adicionalmente que estamos sentados aquí, coincidimos, porque yo me remito a la lectura exegética de la sentencia de la Corte Constitucional de la C-127 del año 23. ¿Cuál es el consenso? Y es que aquí hay una prevalencia, llaman. Ellos literalmente hablan de priorización de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso no tiene discusión, yo lo firmo ya. Venga, mi hermano.
a barrio. Traiga el documento que usted propuso y yo se lo firmo ya. Entonces, ya pasemos esa discusión que se convierte en una discusión falaz. Ahora es, volviendo al texto y al contenido de la sentencia, miremos cómo resolvemos el otro mandato. Está ese primer mandato, muy bien, lo aplaudo y yo lo suscribo. La prioridad de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los espacios públicos de todo el país, pero particularmente en Bogotá, que es el caso que nos ocupa. Pero luego dice la sentencia de la Corte, prioriza entornos escolares. Pero luego dice la sentencia de la Corte, más o menos lo dice así, coloquialmente yo lo voy a traducir. Ojo, dicho esto, en mi opinión, entonces quien está redactando la sentencia de la Corte dice, punto y coma, que significa que entro a otro capítulo, a otro acápite. Dice, pero igualmente no nos podemos olvidar que aquí hay unas sentencias previas de la Corte Constitucional y el artículo 16 de la Constitución Política que establece el principio del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la dosis personal. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los metemos a todos en un espacio de gueto o por el contrario pensamos en clave de derechos constitucionales? Entonces dice, ojo, que es lo que aquí no se ha dicho con toda la claridad. En los territorios, claro, le entrega la pelota a los alcaldes municipales, en este caso al alcalde distrital. Ustedes tienen que entender ese segundo punto, ese segundo acápite, y es, ustedes deberán establecer espacios públicos, ojo, no habla de allá en el subterráneo, en el underground, en el sótano, no, espacio público. Y entonces voy a hablar lo que yo escucho en la mesa canábica. Gentes que están metidas en este trabajo desde hace 20 años. Por ejemplo, yo le voy a hacer preguntas de esta naturaleza. Esa señalética, por ejemplo, que habría en las universidades públicas y privadas, y yo las conozco todas. Estuve hace muy poco en Las Aguas, en universidades prestigiosísimas. Hace 4 días estaba en otra tarea. Y allí, como se dice, vi un montón de muchachos pegándola. Ahí cabe la señalética, pero estamos hablando de universidades privadas. Pero también cabe la señalética, por ejemplo, en las universidades públicas. Hombre, no digamos mentiras. O sea, lo que no podemos es ser imbéciles, discúlpeme. O, por ejemplo, la señalética cabe, discúlpeme, la señalética cabe por... Tratemos de no usar esas palabras porque entonces se nos vuelve... No, pero yo le quiero decir... La señalética cabe, por ejemplo, en los 200 metros alrededor del estadio El Campín, en donde cada 8 días, cada 3 días hay 70.000 personas. Entonces, y ahí coincido con el exministro, el tema de seguridad. Yo soy un amigo de la seguridad. Yo sí quiero acabar con las mafias, con las mafias del microtráfico de drogas, con los jíbaros. Y eso solamente se resuelve por la vía de la reglamentación. Claro, pero entonces, en este momento no sí está. Pero entonces, espérate para entender el punto medio. En este momento no está la reglamentación y todos lo piden. En este momento hay que tratar de hacer algo para que la infancia y la adolescencia no esté expuesta a esto. El punto medio es ¿cuál? Porque usted, por ejemplo, para que quede claro, ¿usted está de acuerdo con que a 1 cuadra, 2 cuadras de un colegio esté gente consumiendo sustancias? Por supuesto que no. Entonces, ahí sí está de acuerdo con la ahí sí, como dirían, de sentido común. Pero ahí está de acuerdo entonces con la señalética alrededor del colegio. Estoy de acuerdo con que haya una reglamentación en donde se prioricen los niños y adolescentes. Muy seguramente estoy de acuerdo con él. Es que lo de la señalética, a mí la verdad, ¿sabe a qué inmediatamente me retrotrae? Al gueto de Varsovia. No, pero yo creo que no le gusta porque este tiene que ver, eso nadie lo ha hablado, eso no está sobre la mesa. Más o menos eso digamos a la que gente es una interpretación personal de lo que hay. Pero sí rotula de una u otra forma. Él preguntaba ahorita, él decía, las universidades, remitámonos, el decreto 825 dice, instituciones de educación formal y de educación para el trabajo y desarrollo humano público y privado ubicado en Bogotá. ¿Caben las universidades? Por supuesto. ¿Hay que hacer un trabajo en las universidades? Por supuesto. ¿O qué pretendemos? ¿Que el veneno de la droga siga acabando a toda una generación? ¿Queremos más habitantes de calle? ¿Queremos al IDIPRON haciendo esta tarea eternamente de seguir rehabilitando al consumidor normal como el veneno, como el criminal? No, yo estaba hablando de la droga. Estoy hablando de la droga. Yo estoy hablando de la droga. Yo no he hablado aquí del consumidor. No, yo hablo de la estigmatización que podría generar la señal. Cada quien tiene su precisamente, pero aquí nadie está hablando de guetos, nadie está hablando de nada de eso. Eso son interpretaciones personales. Yo creo que el acuerdo es tan bueno que va a llevar
a la discusión que quiere traer el concejal José Cuesta, porque el acuerdo que hace el concejal Barrios, que lidera el concejal Barrios y que firma o aprueba todo el consejo, lleva a que se proteja, no está diciendo no en contra de esta población, o que se proteja y sea la prioridad en la sentencia, como lo señala la sentencia, en los parques y digamos, en la ciudad, en los puntos que señala el decreto 825 para los niños. Pero eso también trae de una vez el otro debate, y el otro debate va a impulsarlo. De hecho, que se firme este decreto, que se firme este acuerdo, va a lograr que el otro debate lleve y se impulse. Aquí el compañero Morales señalaba un tema que me parece interesante, pero muy riesgoso. Pensarse, hay que pensarse muy bien esto, pero la idea, digamos, en borrado puede ser muy peligrosa, es horarios donde se consuma. Complejo. En los parques, alrededor, sí. Por ejemplo, en espacio público, muy complejo, y es porque es cómo regulamos esto como ciudad, como país también en las ciudades, para que esos horarios no sean donde más aumente el homicidio, el hurto, la violación, que no haya esa conexión con el consumo, que es lo que sataniza el consumo directamente, ¿sí? Entonces, si decimos, no, es que en las noches no va a haber niños a las 10, entonces los parques van a estar tomados por relámpago de 10 a 12, porque lo que va a hacer el jíbaro sin duda es aprovechar la debilidad y la lentitud del Estado, y lo va a decir, ¿y qué va a hacer? Vamos a satanizar a un consumidor que tiene un derecho. Aquí no hay ningún problema con que él tiene un derecho. Lo importante acá es que el adolescente, el niño, no sea impactado mientras él tenga la libertad para tomar decisiones por sí mismo. O sea, que no se le impacte de los 0 años hasta los 18 años para que él pueda tomar la decisión libremente después de los 18 años qué quiere hacer. Y que no haya esa influencia negativa para tirarlo hacia el consumo. Por eso es muy positivo, y por eso digo, no estigmatiza, porque aquí lo que dice es que esto está libre de droga, como cuando es libre de consumo de cigarrillo. Es el mismo ejemplo, y esto impulsa lo que tenemos por Constitución como derecho fundamental, digamos, como prioridad nacional, que es la protección de los niños. ¿Qué va a servir? Sin duda, y va a estar el debate, y ese es el impulso que se tienen que tomar todos los alcaldes. Yo sí no creo que la Corte tumbe un decreto como este, porque no se parece a ninguno de los otros que ha sacado las ciudades distritales. Comentario chiquito para darle la palabra. Un comentario chiquito para darle la palabra, sencillamente también reconocer que este proyecto de acuerdo prioriza los entornos escolares. No es como que en un abrir y cerrar de ojos mañana toda Bogotá amaneció llena de señalética, como pues se ha querido hacer ver, sino además va a ser progresivo, va a ¿no? ser, primero, priorizando entornos escolares. Es progresivo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Entonces, digamos, usted señalizar y poner señalética en 5.200 parques, en más de 2.000 institutos de educación, plata. Digamos, cuesta plata y va a tomar tiempo. Pero insisto, acá no se está estigmatizando a nadie. Bien, ya les pregunto a todos de fondo por el tema de salud pública, porque yo creo que ustedes todos concuerdan en que esta señalética, si bien tiene el objetivo de proteger a la infancia y adolescencia, no soluciona de fondo el problema, y vale la pena que cada uno dé su reflexión al respecto. Pero Isaac, quiero entender su punto de vista sobre el tema de la estigmatización, porque mira que usted escucha a Gustavo que para él para nada estigmatiza. ¿Usted desde qué punto de vista lo ve? ¿Rotula de una u otra forma? Yo creo que ahí la discusión que se tiene que tener es, vuelvo y vuelvo al punto que mencionaba al principio, es no llevar esto a los completos extremos. Hay que regular, pero tampoco hay que prohibir, ¿sí? Y yo creo que ahí la discusión que hay que dar es que no se puede tampoco generalizar los tipos de consumo. Una cosa es un consumo problemático, que por cierto el principal consumo problemático lo tiene es el alcohol, ni siquiera otro tipo de drogas. Tal cual. Y otra cosa es el consumo recreativo, que no necesariamente es problemático. Y me atrevería a decir, ahí sí, qué pena, concejal, no tengo el dato, pero me atrevería a decir que el consumo recreativo es mucho más inofensivo que el consumo problemático que tienen muchas personas con el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y al punto que yo quería llegar, John, era que no se podría generalizar. O sea, vuelvo y digo, hay un conflicto con el humo particularmente, y me parece muy curioso que en la señalética que tiene, bueno, en la paleta que tiene el concejal, aparezca una hoja de marihuana. Pero ¿ustedes saben cuántas cantidades de drogas hay hoy en las calles? Se consumen en los parques, en los bares, en otros lados. O sea, yo me pregunto realmente, ¿es problemático una persona que se mete una microdosis de hongos en un parque y está ahí relajada y haciendo nada? ¿O una persona de que repente al frente de un niño sí? Pero mire, claro, pero además... Pero hay una tabla donde consume el alcohol.
Es lo mismo, Tampoco el exacto. alcohol Que tampoco ¿cómo se puede. ¿cómo se Pero puede? No es se que- puede porque por el código tampoco lo John, permite. el ¿sí? código policial John, permite pero el es que alcohol estamos consumo entrando espacio en un tema, digamos, bien sensible, porque le pongo un caso. El consumo inofensivo. Hoy hay gomitas de marihuana y hongos. ¿Y qué Y problemático tiene esos eso? productos, cuando Es que usted los ve, ese ahí es el dice, por punto. ejemplo, cómase media gomita. Y cuando el joven no se come media gomita, sino que se metió 4 gomitas, ¿en qué termina? En un paro cardíaco. Entonces, No, ese consumo, seguramente en una esos intoxicación consumos y terminar en una inofensivos, que clínica parecen o algo así. inofensivos, que a veces nos pone el caso de Estados Unidos y dicen, es que Estados Unidos Dejemos terminar Déjame esa cerrar con una cosa, legalizó déjame cerrar con y una cosa. crearon fue un gran mercado que ahora está literalmente dañando al mundo. Déjame cerrar con una cosa, yo voy a decir solamente un par de ojo, porque cosas, yo no ¿sí? sé, tú interpretas Entendido que el las punto. gomitas Sí. de No. marihuana y hongos son consumo inofensivo, pero para un papá Parte de que un está consumo viendo recreativo. a su hijo dañar su vida, yo no sé qué tan inofensivo le Y parece. un papá que está bien dejando como su hijo se daña la vida, también volviéndose un borracho en la casa, también es lo mismo. También, de Es lo acuerdo. mismo. Pero quiero cerrar con una cosa, ¿quién concejal, dice que qué es pena, inofensivo? una cosa. A ver, sí, adelante. Primero, no generalizar. Y lo segundo es, ¿ustedes en serio creen que el problema de consumo se va a resolver con poner señales alrededor de un parque? El decreto o el proyecto de acuerdo que promueve el concejal debió haberse enfocado más bien en estrategias de salud pública y de prevención de Esta es consumo. una estrategia de salud pública. De prevención. Esto previene. Eso no previene. Claro que sí. Yo estoy seguro Por que no va a supuesto tener que ningún tipo de prevenir. prevención. ¿Usted qué cree que va a pasar cuando haya jóvenes, niños viendo en la ciudad? Oiga, esto es una zona donde no debe haber droga y empieza a concientizar. Es que la nos droga vemos es en unos años y problemática. vamos a ver cómo son los Y a resultados. propósito de La eso, droga es para cerrarles, problemática. con relación- Esto tiene que ver con Con salud relación a la pública, con generalización. prevención. Ojo. Sobre el tema, John. Y el tema de los consumos conflictivos. Es que en serio, yo vuelvo, insisto, esto es Es que necesario verlo no en una matriz de blanco y negro, sino que también en unos puntos grises a los que hay que llegar a unos acuerdos. Bien, quiero preguntarles rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, este tema de fondo. Concejal, ¿qué responder a voces como las de Isaac? Pero espérame un momento y ya le doy la palabra, concejal Cuesta. ¿Qué responder a voces como la de Isaac que dicen esto no soluciona el problema de fondo? Estoy seguro que no lo va a resolver. Y parece que estas políticas de fondo están olvidadas o engavetadas. Mire, este proyecto de acuerdo de las zonas libres de droga lo que hace es que ayuda a proteger los derechos de los menores de edad en entornos que hoy se han venido apropiando los jíbaros y los consumidores. Entonces, aquí realmente eso es lo que nosotros, a eso es lo que nosotros le estamos apuntando, ¿cierto? Esto tiene diferentes implicaciones, diferentes efectos. Yo creo que esto ayuda en materia de cumplimiento de la norma. Creo que ayuda en materia de salud pública. Decirle a usted que va a resolver el problema del consumo, evidentemente no, y se necesitan muchas cosas más. Yo en el Cabildo Distrital propuse en este Plan Distrital de Desarrollo implementar una semana de prevención al consumo de droga en los colegios de Bogotá. ¿Por qué? Porque en el 2023, tú lo citaste ahorita, John, tú decías, tuvimos más de 6.400 alertas. Pero ojo, porque el consumo de droga se disparó en niños de 6 a 11 años un 37%. Tuvimos el año pasado 1.400 alumnos en colegios públicos de Bogotá que tienen problemas ya de consumo abusivo de drogas. Entonces, esto es un problema real y lo que estamos buscando, pues evidentemente aquí es proteger los derechos de los menores. ¿Que va a acabar el tema de consumo? Evidentemente no. ¿Que estamos buscando coartarle los derechos a los consumidores? Obviamente no. Que lo hagan, pero que lo hagan en otro espacio. Ojalá que no lo hicieran para que no destruyeran sus vidas, pero están en su libre derecho a la personalidad. Pero que va a acabar el problema de consumo no, pero sí ayuda. Y no nos podemos quedar indolentes, indiferentes. También cuando esta administración del alcalde Galán prometió sacar una reglamentación y no llegó. Y yo entiendo la frustración del colega Cuesta, porque no solo ha sido él. Tenemos 7 concejales que tenemos radicados 7 proyectos de acuerdo. Y obviamente pues no se ha podido avanzar en esta materia desde el Cabildo Distrital. Bien, concejal Cuesta, dice el concejal Barrios, esto no soluciona de fondo el problema del consumo, pero sí contribuye, sí previene. ¿Usted Dos concuerda o no? consideraciones, con el mayor respeto por Andrés. Este es un acuerdo ya. Bueno, hasta que no lo firme el alcalde casi. no lo será. Digamos que es un acuerdo que ya fue aprobado por el Consejo. En mi opinión, es un acuerdo sesgado, que entre otras cosas, usted acaba de hacer una anotación precisa, tiene ahí un subliminal, va dirigido contra los consumidores de la marihuana. ¿Y por qué digo que es sesgado? Parece que usted no entendiese, pues yo creo que sí, pero digamos lo omitió entonces.
seguramente involuntariamente. ¿Cómo es la estructura de las localidades en general de la ciudad de Bogotá, de las localidades, digamos, populares, la estructura arquitectónica y patrimonial? Yo le puedo decir que hay perfectamente más de 300 establecimientos públicos, ya sea de jardines infantiles o de colegios públicos, en donde están estudiando niños y niñas y adolescentes, en donde en un perímetro inferior a los 200 metros, al frente, ya voy a dar el barrio, ya lo tengo en la cabeza, un barrio, en donde aquí está el jardín infantil de la Secretaría de Integración Social y al frente la chichería. Y tiene que ver con lo que él acaba de decir. No hay sustancia más problemática, sustancia psicoactiva, que el alcohol. Y ese proyecto de acuerdo no lo incorpora. Y en general un número significativo de establecimientos públicos de niñas, niños y adolescentes en donde estudian, se forman o son jardines infantiles, a menos de 50 metros, casi que de frente, están esos espacios públicos que no están incorporados allí. Segundo, vamos a hablar, y porque es que en eso, por ejemplo, yo coincido con usted, a pesar de que seguramente tenemos diferencias ideológicas en muchos aspectos, pero con el exministro o el exviceministro. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo garantizamos los derechos de los consumidores reales que hay en Bogotá? 500.000, la Secretaría de Educación. ¿Cómo se los quitamos a las mafias? ¿Cómo se los quitamos al jíbaro? Ahí nos vamos a poner de acuerdo con usted. ¿Cómo se los quitamos al crimen organizado, que son los jíbaros? Mediante la reglamentación. Quiero decir una cosa que tal, aquí no se ha dicho, que me parece importante, que es de la reglamentación nacional. En Bogotá hoy hay más de 50 clubes canábicos. Clubes canábicos, que usted, yo no sé si se entiende que es un club canábico. Yo fui a ¿Como un mirarlo. coffee shop o algo así donde fuman? Yo vi una tienda. Haga de cuenta que llega entonces, yo voy a contar lo que yo vi. Y queda exactamente en la 55 con quinta. Y está reglamentado legalmente. En virtud de un acuerdo que se suscriba por parte de los señores o señoras que están al frente del club con una comunidad indígena. Y entonces te encuentra una especie de pequeño hipermercado, un pequeño supermercado, en donde llega, yo vi, el señor ejecutivo, la señora ejecutiva en su carro importante, viene y recoge el mercado de la semana. Entonces lleva el mercado, por eso le digo, es un supermercado de productos canábicos. Y entonces esa es una medida de reglamentación que viene implementándose en todo el país. Y qué fortuna decir que Bogotá ya cuenta con más de 50, me dijeron que eran casi 100. Y entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Y eso es un poco la pregunta que yo recogía, un poco la preocupación que usted formulaba. ¿Cómo garantizamos vía la reglamentación la consecución de estándares de seguridad ciudadana? Que es garantizando que se le quita a los consumidores a las mafias del microtráfico o del narcotráfico. Entonces, termino rápidamente diciendo, ¿qué fue lo que yo vi? Gente que llegaba no a consumir ahí, recogía su mercancía, la pagaba, digamos, no sé, 5 libras de marihuana, todos muy cachacos, sí, es así, pagaban y se iban. Productos hechos a base de cannabis. Literal, el moño. El moño de marihuana. Y me puse yo a mirar el perfil sociológico. Eran altos ejecutivos, gentes vinculadas a empresas públicas, a entidades públicas y también a entidades privadas. Bien. Y eso simplemente para decir, esa es una situación que está hoy, que es real en este país, que tenemos que reglamentarla. Un poco lo que estoy diciendo es, en función de eso, de garantizar mayores estándares de seguridad, tanto para los consumidores como para la comunidad, necesitamos justamente radicalizar los procesos de reglamentación de los derechos de los consumidores que están ahí. Y le traslado esa pregunta a Gustavo. ¿Qué hacer de fondo, Gustavo? No, de fondo, la reglamentación que pide, digamos, el país. Pero de fondo no solo que proteja a los niños, sino que también garantice estos derechos del consumidor. Lo que pasa es que no todo se logra al mismo tiempo. Y esta es una discusión que evoluciona y adicionalmente que tiene que ir a la par del país. Porque esta es una discusión en donde el país se tiene que empapar, dar ese debate, revisar los problemas que genera y va a haber ensayo y error. Esto que hace el concejal es un avance hacia allá. O sea, no pidamos que haya algo perfecto cuando ni siquiera ha habido discusión. Si hace unos años, me acordaba ahorita el concejal Cuesta, cuando yo era alcalde local, antes del tema de la legalización del consumo, de la dosis mínima del 20, llegaron y cogieron a alguien consumiendo y dijo, no, pero es que usted tiene 100 gramos y son 20 gramos. No, yo hice mercado para toda la semana. Esa fue la justificación que el juez dijo, bueno, listo, no lo pueden capturar en ese sentido.
Esta es una realidad y no la podemos negar, y en términos de seguridad y de salud pública la tenemos que enfrentar. Pero esto es el avance para proteger el bien y prioritario que tenemos como nación, y es niños, niñas y adolescentes. No los toquen, no se metan en los parques, déjenlos jugar y no los influencien hasta que tengan una decisión ellos libre. Ese debe ser un consenso de esta mesa, sin duda. Y a partir de ahí, revisar la problemática de salud pública y de reglamentación. El alcalde, pues lo que pasa es que políticamente cuesta mucho, y ese es el punto de los alcaldes, y es ponerse a reglamentar específicamente dónde pueden consumir, cómo, porque tenemos un estado débil en el sentido de poder regular, y como sociedad somos débiles en esa regulación. Vamos a dejar este espacio para consumir, ¿quién lo va a garantizar? ¿La policía? No lo va a poder garantizar solamente la policía, tiene que haber otras entidades. ¿Tenemos el presupuesto para eso? ¿De dónde va a salir la fuente de financiación de eso? Entonces le vamos a poner un impuesto a la marihuana, pero si no la podemos vender legalmente todavía en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Se puede consumir, pero el que hace el mercado allá, el club canábico, tiene unos riesgos legales y tiene una línea gris legal ni la berraca. Bien. Sí. Está protegido ya por la norma. Pero tiene una regla gris en la entrega, en dónde viene el suministro, dónde está la cadena de suministro y quién y cómo se vende. El que la compra y el que la consume no tiene ningún problema. La norma lo pero el que lo permite. entregue, Bien. queda más difícil. Isaac, ¿esto es un paso, un avance, esta medida a esa solución de fondo? ¿Usted lo lee así? No, yo creo que no, y creo que tiene que ver mucho con ese enfoque prohibicionista. Si bien el concejal, y creo que ahí podría ser una fe de rata, yo tampoco he visto que hable de prohibicionismo en ningún lado, es la tendencia, ¿sí? Es la tendencia de esas políticas o de esas formas de proceder hacia el prohibicionismo que hasta el sol de hoy dan cuenta de un completo fracaso. Y el discurso de muchos países, no solamente del actual gobierno del presidente Petro, sino de otros muchos países, dan cuenta de que las medidas prohibicionistas no sirven para nada, terminan profundizando mucho más el problema. Y finalmente, John, yo vuelvo, insisto, esto hay que tratarlo como un asunto de salud pública, de ponderación de muchas cosas, pero yo sí creo que el alcalde Galán y el consejo debería estar pensándose en los otros eslabones del narcotráfico, no en el mínimo, que es el consumidor. La última pieza de la cadena del narcotráfico es quien consume. Y vuelvo y digo, no es consumir marihuana, porque como lo decía el concejal Cuestas, pues ya hay unas dinámicas de consumo definidas, pero hay toda una cadena de narcotráfico detrás que le corresponde tanto al gobierno nacional, a la policía, a las demás entidades de seguridad, tratar de definir cuáles son realmente los responsables de este tipo de cosas. Y el consumo, al fin y al cabo, vuelvo y digo, hay dos panoramas. Uno muy problemático en el que yo insisto, el alcohol es una de las cosas más complicadas, y hay otro que es recreativo. Y el enfoque de salud pública tiene que ver con la prevención. Comparto la idea de que, por ejemplo, hayan semanas de prevención del consumo de drogas, porque eso implica educar a nuestros niños sobre lo complejo y lo difícil que puede ser entrar al mundo del consumo. Pero, insisto, es un consumo problemático. A mí también me parece estigmatizante, concejal, en lo que usted dice, y es que todo el que consume necesariamente terminaría en la calle siendo un habitante de calle. No es así. Yo no dije eso. Pero pareciera. No, pues Gracias. puede parecer lo que quiera, pero yo no dije eso. Venga, Bien, no, yo- no tengo tiempo, pero a ver, 10 segunditos. No, 10 segundos solo para aportar que como el doctor Morales citó el caso de Ámsterdam, valdría la pena que revise la señalética que pusieron en materia de marihuana 2018-2019 y puntualmente cobran es 100 euros y no dice decreto no sé qué, sino dice la multa por consumir acá es de 100 euros. Yo ni siquiera estoy proponiendo eso, la señalética dependerá de la administración distrital, lo que diga el aviso. Pero necesitamos zonas Bien. libres de Se nos droga. acaba el Es una tiempo, buena idea. Gustavo, no tengo Sería tiempo, una se nos buena acaba, idea pero para el tiempo, pero yo creo financiar. que la promesa está más De que acuerdo. cumplida, distintas lecturas sobre este tema que, como ven, genera bastante polémica. Gracias a Isaac Morales, politólogo, coordinador de seguridad y convivencia de Pares. Gracias, Isaac. No, John, siempre gracias por la invitación. A los concejales es un gusto escucharlos, y al ex viceministro también. Gracias también a Andrés Barrios, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático. Concejal, por A aquí usted, siempre John. bienvenido, gracias. A usted muchas gracias, a toda la audiencia. Aprovecho para reconocer al concejal Cuesta, que a pesar que tenemos muchas diferencias, ha sido calificado como uno de los mejores concejales de Bogotá por Consejo Como Vamos, así que le reconozco eso, aunque pensamos Bien, muy diferente. Bien, bien. Terminó bien este debate. Gustavo Niño Furnieles, ex viceministro de Defensa, gracias por acompañarnos. Gracias, siempre John. bienvenido. Gracias a los colegas, felicitaciones a los concejales por este debate, también al doctor Morales. Y gracias a José Cuesta, concejal de Bogotá por el Pacto Histórico. Concejal, mil gracias por acompañarnos. Gracias, John. Y yo tengo una esperanza, y es que antes de que termine el gobierno del cambio se pueda hacer realidad la legalización de la marihuana en el Congreso de la República. Y a ustedes mil gracias por siempre preferirnos. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Siga con nuestra programación. Hasta pronto.